42. Aleluya, gloria a Dios. Hay poder en Cristo, amén. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, amén. Vamos a leer todo este capítulo 42. Aleluya. Gloria al Señor. 42 de Jeremías. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor así: en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y vuestro, para la honra y gloria de su nombre y bendición de nuestras almas, su santa y bendita palabra, de la manera que sigue. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído y he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Joharán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaba, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia, y si os quedareis quietos en esta tierra, y os edificaré, y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de la presencia de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis: no moraremos en esta tierra, sino obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo: no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oíd palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestro rostro para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá,
Sucederá que la espada que teméis os alcanzará ahí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y ahí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar ahí, morirán a espada y de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que os traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá: no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar ahí. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su santa y bendita palabra, por su misericordia y por su bondad y por su amor. Gracias porque usted siempre tiene misericordia de nosotros y nos da su palabra santa para poder siempre, Señor, seguir adelante y bendecir y glorificar su santo nombre. Gracias por cada uno de estos hogares. Yo le ruego que usted derrame bendición en cada vida nuestra, y que derrame bendición en todos aquellos que han de oír su palabra cerca y lejos. Que usted sea edificando nuestras vidas, nuestras almas, nuestros corazones, para la honra y la gloria de su nombre y bendición nuestra. Declaramos esta noche una bendición especial en cada vida, en cada mente y en cada corazón. Nos ponemos en sus manos, suplicando, Señor, que por su Espíritu usted tome control de todo nuestro ser, de toda nuestra mente, y todo espíritu de tiniebla que haga estorbo en los aires es atado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y echado a las tinieblas de afuera, donde es, Señor, su lugar. En el nombre precioso de Jesucristo declaramos una bendición en esta noche, y los aires son libres, Señor, cada mente, cada corazón, para que usted, Señor, pueda hacer una obra especial en cada uno. En el nombre de Jesucristo, su Hijo, se lo hemos pedido y se lo suplicamos todo. Amén, Padre. Amén. Este tema que les he venido anunciando, ya por ahí lo han oído, pero el Señor ha querido y me ha puesto en el sentir de que comparta con ustedes con más amplitud, de manera que entendamos un poco mejor la palabra de Dios. Este tema se llama: ¿por qué puede ser endurecido tu corazón? La Biblia dice: a Moisés le dijo Dios que a quien él quisiera endurecer, iba a endurecer, y a quien él quisiera salvar, iba a salvar. Y esa misma escritura la repite también Pablo, allá en Romanos, que la vamos a estar viendo hoy, en Romanos capítulo 9, que de quien él quiere tener misericordia, tiene misericordia, y a quien él quiere endurecer, endurece. Y este tema es tan importante para que nosotros aprendamos cómo escapar de una cosa tan atroz, algo tan terrible como le pasó a Israel. No sé si ustedes, a través de todo lo que han venido conociendo del Evangelio, se han dado cuenta todo lo que los israelitas pasaron aún en el tiempo cuando Cristo vino, no poder reconocer a su propio Dios, no poder reconocer a su Mesías. Era porque su corazón estaba endurecido,
porque Dios se los había endurecido, porque eran incrédulos, porque no creían en Dios y no hacían la voluntad de Dios como Él les mandaba. Como esta lectura que hoy vimos aquí, Israel le falló muchas ocasiones a Dios. Dios muchas veces le habló a Israel, muchas veces le reprendió. Es más, no solo les habló Dios, no solo desobedecieron, sino que aún mataron a sus profetas, apedrearon a sus enviados, hicieron tantas cosas que llegó a grado Dios de mejor endurecerles su corazón. Y Israel ha sufrido tanto, nuestros hermanos israelitas, por causa de su dureza de corazón. Y ahora Dios también por la misma palabra nos advierte a nosotros y nos quiere avisar que hay un peligro de que nuestros corazones puedan ser endurecidos. Y yo no sé a cuántos de ustedes creen que les conviene que Dios les endurezca el corazón. Yo quisiera que Dios me ponga mi corazón cada día más suave, más sensible a la voz de Dios, un corazón más sensible para obedecer a Dios. ¿Y ustedes? Para esto hay algo bien especial que en esta lectura Dios me ha dado, que nos enfoquemos a ver cómo este pueblo vino a un siervo de Dios. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad lo que leímos? ¿O no me prestaron atención a la lectura? Dice que el pueblo vino ¿a quién? A un profeta de Dios, ¿verdad? A Jeremías. Vinieron para decirle que fuera a hablar con Dios, para que Dios les diera un mensaje. Cada vez que nosotros nos reunimos, oigan bien, porque no se trata de nada más ver qué hizo este pueblo, sino que también de sacar el extracto para que nosotros veamos qué también estamos haciendo nosotros. Porque de eso se trata. No se trata de ver que este pueblo fue endurecido, no se trata de contar una historia, sino que se trata de investigar qué cosas, qué peligros hay para nosotros, porque estas cosas que ya quedaron atrás ya no tienen remedio. Dios ya le dio su paga a muchos de ellos y muchos que están esperando la paga. Pero, sin embargo, nosotros tenemos una oportunidad de poder ser salvos y llegar hasta el reino de los cielos juntamente con Cristo, en quien fuimos llamados para la gloria de su nombre y bendición de nuestras almas. Amén. Y este pueblo vino a un profeta de Dios. Cada vez que nosotros nos reunimos para alabar a Dios, también estamos haciendo exactamente lo mismo. Cada vez que vamos a la iglesia, o cada vez que nos reunimos para oír palabra de Dios, o que vamos aquí o vamos allá y escuchamos la palabra de Dios, estamos exactamente pasando por lo mismo, como quien dice, a ver qué dice Dios. Amén. A ver qué nos enseña Dios, a ver qué nos habla Dios. Amén. Y algo bien importante es de que investiguemos cómo podríamos nosotros también pasar por la misma situación de ser tan endurecidos. Porque miren lo que pasó aquí en el capítulo 43, a continuación, vean conmigo, les voy a leer unos dos versículos ahí. Miren lo que pasó con esta gente después de que Jeremías les trajo el mensaje, después de que Jeremías les habló, después todavía miren lo que pasó con esta gente. Esta gente dice que aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras para las cuales Jehová Dios de ellos les había enviado a ellos mismos, dijo Azarías hijo de Osías y Johanán hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová a nosotros, Jehová nuestro Dios. Perdón, mentira dices, no te... Estaba tan airado Dios con este pueblo en ese tiempo, que ahí ustedes leyeron conmigo que ya los había entregado a Babilonia. Lo leyeron, ¿verdad, conmigo? Y no solo eso,
Estaba tan airado Dios con este pueblo que no les quería hablar. Dice que Jeremías se llevó 10 días buscando de Dios para que Dios le diera un mensaje para ellos. ¿Verdad que así decía ahí? Que a los 10 días vino palabra de Dios a Jeremías. Y después de 10 días aquel profeta de Dios buscando de Dios, un profeta que pagó el precio. ¿Cuántos siervos hay de Dios que pagan el precio para llevar un mensaje para que la humanidad siempre no haga caso a la voz de Dios? Dios también es fuego consumidor, ¿sí o no? La humanidad nada más lo quiere agarrar como un Dios de amor, y están ofende y ofende a Dios, ofende y ofende a Dios, ofende y ofende a Dios. La humanidad sabe que es pecado lo que está viviendo. Nosotros, más que el resto del mundo, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Me llama la atención de esta escritura. Todos los predicadores, casi todos, siempre han tomado por todo lo que Israel pasó, por todo cuando de donde Dios lo sacó de la esclavitud. ¿De dónde fue? De Egipto. Todos por todo esta a Egipto le dan un simbolismo que es el mundo, del pecado allá, el mundo de la perversidad. Ese es el simbolismo de Egipto. Egipto simboliza el mundo. Este pueblo, vemos para dónde quería ir, para el mundo, regresarse de la ciudad santa, de la santidad que Dios lo llamó, para el pecado otra vez. Y Dios estaba atajándoles que no fueran, que se quedaran, aun que se quedaran en Babilonia donde Dios los había llevado, que Dios a su tiempo los iba a regresar a su tierra, pero tenían que obedecer a la voz. Y obedecieron. Dijeron: mentira dices, no obedeceremos a esa voz. El problema, hermanos, es que a la verdad ninguno de nosotros nunca buscó la salvación. ¿Verdad que eso es verdad? El Señor fue el que nos buscó, ¿verdad que sí? Pero allá en el libro de Hebreos capítulo 10 dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es horrenda cosa, dice, caer en manos de un Dios vivo. O sea, Dios automáticamente, por el evangelio, Dios nos atrapó. Ya caímos en las manos de Dios. Ahora, hermanos, quiero decirles que estamos en horrenda situación, que a ustedes y a mí nos conviene obedecer a Dios, porque Dios ya nos alcanzó. Ahora, ¿cuántos saben que Dios es bueno? ¿Lo saben ustedes? ¿Qué mal nos va a hacer Dios si estamos en Él y con Él? Dios no nos alcanzó para hacernos ningún mal. Así le dijo a este pueblo, ¿verdad que así les dijo? Porque así dice: no les alcanzará el mal, yo les haré el bien. Estoy arrepentido del mal que os he hecho, de todo lo que he dejado que sufran, dijo, para que ustedes se vuelvan a mí, pero con tal de que obedezcan a mi voz. ¿Verdad que así les dijo? Que oigan lo que yo les digo, que presten atención a lo que yo les mando, y que lo hagan, que lo pongan por obra, que lo vivan y obedezcan. El corazón tuyo y el mío, hermano, así como este pueblo, podría ser endurecido. Así como este pueblo, tu corazón podría caer en la misma situación. Les recordaba, ¿se acuerdan ustedes del tiempo de Jesús? Todas las lecturas que hay, por ejemplo, en los evangelios, en cuanto a la contienda de Jesús con los fariseos, los saduceos, los escribas y todos esos grupos de israelitas que supuestamente eran los que llevaban el culto a Dios, los que predicaban la palabra de Dios, y estaban, ¿cómo dice?, en contra de Jesús. Es más, fueron los que crucificaron a Jesús. Déjenme decirles, sin temor, porque es una realidad que hablo de parte de Dios, que así va la iglesia de este tiempo.
El Señor me habló cuando me alcanzó y me dijo, hijo, me dijo, si yo volviera a venir a la tierra, en el mismo sentido con que vine a nacer cuando nací de María, para morir por los pecadores, ¿sabes? Me dijo, ¿quiénes fueran los primeros en crucificarme? Los cristianos, me dijo. Así me habló el Señor. Esos fueron los primeritos en crucificarme. ¿Por qué, Señor? Y he ido entendiendo a través de todos estos temas que Dios me ha dado, de la dureza del corazón. ¿Por dónde viene? Dios, yo me acuerdo cuando yo salgo a predicar, empiezo a predicar la palabra de Dios a almas que no han conocido, y empiezan a recibirla y sienten la gloria de Dios, y han habido muchos que se han convertido y después se vuelven atrás. Después ya no les hace nada la palabra. Su corazón se ha endurecido. No pusieron por obra, no se mantuvieron con el Señor. Y después la palabra ya no les hace nada en su corazón. ¿Qué le habrá pasado a ese corazón, hermanos? Se endureció. Dios lo endureció. Ese corazón es imposible, dice la Biblia, que sea de nuevo tocado. ¿Ustedes quieren ser de esos? Yo no quiero ser de esos. Yo quiero cada día estar, por pequeño o por mucho o por bastante, estar dispuesto siempre a obedecer a Dios. Porque a la verdad Dios no es mucho lo que nos pide. A ver, si yo le pregunto al hermano Francisco, estaba observando aquí su casa, hoy que estaba en este servicio, y pensaba en el hogar de mi hermano, y me venía a la mente, cuando venimos con la hermana la primera vez, yo no sé si ella se acuerda, que me avisó Magdalena que se sentía muy mal y que se necesitaba que se le visitara, ¿se acuerda? Y venimos, y me acordaba yo de lo que la hermana me decía a mí, de todo el maltrato que el hermano le daba. ¿Se acuerda, hermana, que platicábamos de eso? Y de la necesidad de verdad de ser verdaderos cristianos que había en ustedes. ¿Se acuerda, hermano? Yo hablé todo eso con usted, ¿verdad que se acuerda? Y yo le mandé un mensaje a usted, esa vez que vine aquí también, le grabamos un mensaje, me parece, ¿verdad que sí? Y observaba yo y digo, Señor, a la verdad, ¿cuánto bien le has hecho a mis hermanos? ¿Verdad que les ha hecho bien Dios? Yo vi a la hermana, la miraba en un desastre total. En esos días la hermana estaba tan desubicada, hermana, perdida de control. ¿Es verdad eso? ¿No es verdad, hermana? Sí se acuerda. Usted no hallaba qué hacer, ¿se acuerda? En una desesperación tremenda. Ya tenía muchachitos de este hombre, no hallaba qué hacer esta mujer, no eran ni casados ni nada, con todo ese atrajo y todo lo que había pasado, todo el maltrato que habían llevado. Y digo yo, a la verdad, Señor, solo bienes nos has traído. Has arreglado la vida, los tienes a sus niños hoy creando a sus hijos con un buen testimonio, ya no están en ese atrajeo de maltratarse y golpearse, ni de estar en lo que vivían, solo puros bienes. Y bueno, digo, hablo de los hermanos, y si hablara de ustedes, y de ustedes, y de nosotros, ¿qué nos ha dado Dios, hija? Solo bienes, para que nosotros menospreciemos lo que Dios nos da. Así a este pueblo, Dios le atajaba que no hiciera esto, que se detuviera de lo que había pensado hacer. En la mente del hombre llegan muchas cosas que quiere hacer, ¿verdad que sí? Y Dios le pone un alto. Es mejor obedecer. Por el mensaje de la palabra de Dios, es mejor ponerlo por obra. Porque si no, tu corazón, hermano, va a terminar endurecido, de modo que ya no hay que te salve. Ya no vas a alcanzar nada de Dios, sino que solo la condenación eterna. ¿Ven qué importante es este tema? ¿Por qué puede ser endurecido tu corazón? ¿Por qué, hermano? Por no obedecer
a la voz de Dios, por no poner por obra la palabra de Dios. ¿Es delicado o no es delicado? Por eso, hermanos, por muy difícil que sea la situación, yo les quiero decir hoy que se esfuercen con todo su corazón siempre por poner por obra la palabra de Dios. Por muy difícil que sea el problema, acuérdense que todos los puntos difíciles que Dios nos ha dado en este camino es para un crecimiento en Él, para una mejora de nuestra vida con Dios. Siempre tienen que ver las cosas de esa manera. A veces podríamos ver las cosas como que escapando por aquí me va a ir bien, como este pueblo. Este pueblo miraba hambre, miraba lo que venía y miraba todo lo que venía y decía él, me voy por aquí, pero no le agrada a Dios. No me puedo ir. Pero sin embargo ellos dicen, es mentira, ¿verdad? Y a muchos así les pasa. Se tiran el cerco de Dios, se salen de la voluntad de Dios cuando miran cosas difíciles, cosas que es un trato de Dios con nuestra vida. Hoy hablaba con mis hermanos que iban a ver a la hermana y al niño y le mandé un mensaje, decirle 3 palabras bien dichas. He estado orando, le digo, por ella y por el niño. Pero díganle a la hermana que el niño es del Señor y que ella es del Señor. Y que Él se puede llevar al niño o se la puede llevar Él hoy si quiere. ¿Sí o no? Pero muchas veces nosotros no apercibimos eso, ¿verdad que no? Y como que si aquello fuera nuestro, como que si la vida fuera nuestra, ¿verdad? Queremos actuar de esa manera. Hay muchos momentos como este pueblo estaba esa vez en una desesperación tremenda, pero lo que lo tenía este pueblo así era su pecado. Sin embargo, Dios tuvo misericordia una vez más de ellos y les mandó palabra, ¿verdad que sí les mandó palabra? Y les dijo, no hagan como ustedes piensan hacer, no hagan así, hagan como yo les digo. Dios muchas veces nos manda muchas cosas porque tenemos que ser probados, dice, para probar a ver si somos fieles, a ver si en verdad le amamos, a ver si en verdad estamos dispuestos a obedecerle por sencillas que sean las cosas que Él nos manda. Pero muchas veces, y la mayor parte de veces, por no equivocarnos, la mayor parte de hermanos siempre le pasa como lo que leíamos aquí. Jesús dijo una palabra muy cierta en los evangelios y dijo él así, porque estrecha es la puerta, dice, y angosto es el camino que llevan a la vida eterna. ¿Lo han leído ustedes por ahí en los evangelios? Y muchos, dice, tratan de entrar por ella, pero son pocos los que andan por él, los que entran. Yo no sé, hermano y hermana, si tú quieres ser de esos pocos. Yo sí. Por eso es que les he persistido tanto desde que los conozco. Por eso es que les he hablado así como les he hablado el evangelio, porque yo quiero ser de esos pocos. ¿A poco yo soy el que digo esas palabras? ¿No es el Señor? ¿No es el Señor el que dice eso? Por eso, hermano, debemos de apercibir lo que Dios dice, y no solo apercibirlo, sino que vivirlo, estar firme en lo que hemos creído hoy y todos los días, hermanos, no claudicar, serle fieles a Dios en todo lo que Él nos manda, porque vemos muchas partes de las Escrituras como con estas lecturas. Nos vamos a mover aquí a Isaías 65. Este pueblo ya había determinado ir a Egipto, fíjense,
Ellos ya tenían eso en su corazón y Dios los estaba deteniendo. Sin embargo, no quisieron oír a la voz de Dios. Así hay mucho cristiano que viene a Dios para saber qué dice Dios, para saber cómo Dios quiere que viva, pero siempre no vive como Dios quiere que viva. ¿Verdad que así hay miles? Siempre no hacen como Dios les manda que hagan. ¿Verdad que no? Déjenme decirle que de esa gente, aún en las iglesias están llenas. Gente que solo va a oír que dice Dios, pero ya dicha la palabra de Dios, dicen es muy dura. ¿Verdad que así dicen? Nadie la puede llevar. Y estos nada más se están hundiendo cada día más. Por eso es que hoy vamos a tratar de cerrar, si no cerramos hoy, en el próximo culto vamos a cerrar este tema con algo bien importante. ¿Cómo es que podemos heredar la vida eterna? Amén. ¿Cómo es que debemos de perseverar? Pero miren lo que dice aquí a Isaías 65. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Así se ve el pueblo que no obedece a Dios. Gente que va a las iglesias, gente que busca de Dios, pero no para obedecer. Fui buscado por gente que no preguntaban por mí. Allá anda la gente, busca y busca, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Van con este predicador, van con el otro, van con el otro. Conmigo han venido montones de gente para ver qué digo yo también, para siempre vivir en lo mismo. ¿Les aprovecha de algo? Sí, les va a aprovechar para más condenación, para la dureza de su corazón, para que Dios nunca más pueda tocarle su corazón, sino que solo les espera, dice la Biblia, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermanos, nuestra vida espiritual es un gran tesoro, es lo único verdadero que hay, no hay más. Si eso no lo logramos, si en eso no perseveramos, óigame lo que les voy a decir, no somos nada, ni valemos nada. ¿Me oyeron lo que dije? Ni aún la comida, ni la bebida, ni el dormir, ni el descansar, ni el hacer esto, ni el hacer otro, tiene importancia, sino eso, nuestra vida espiritual. Por eso, hermanos, debemos de poner en peso, ¿qué dice Dios? ¿Cómo lo estamos tomando en cuenta? ¿Cómo estamos viviendo lo que Dios nos ha hablado? Eso tú lo sabes bien, hermano y hermana. Vea que lo sabes dentro de tu corazón. Vea que tú lo puedes pesar en tu corazón. ¿Podría tu corazón ser endurecido también? ¿Acaso somos mejores nosotros que los israelitas? Y aquí dice, fui buscado por gente que no preguntaba por mí. Fui hallado por gente que no me buscaba. Jesús dijo una parábola y dijo, y no son parábolas, perdón, un mensaje que dio Jesús, y dijo, porque los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Los que parece que no eran pueblo de Dios, allá anda gente tirada en la calle, que a última hora pueda hacer que entre. Y tú que todos los días estuviste en el culto, te podrías venir quedando. ¿Por qué, hermanos? ¿Será porque Dios no nos quiso salvar? ¿Sería que porque Dios no nos salvó?
¿Sería porque Dios no envió su palabra? No, hermanos. Podría ser por la dureza de nuestro corazón. Qué bueno es que hagamos conciencia de eso, ¿verdad? ¿Quieren ustedes tener un corazón duro a la palabra de Dios? ¿O un corazón sensible? ¿Quieren tener un corazón que en la nada esté quebrantado y llorando en la presencia de Dios? Para eso, hermanos, hay que obedecer a la voz de Dios, al mensaje de Dios. Por eso yo les he enseñado desde un principio: no me anden buscando iglesias, les digo, no me anden buscando ministerios, no vayan detrás del hombre. ¿A quién le digo que sigan? A Cristo de corazón, que se entreguen de corazón, de lleno, con toda su alma. A mí, anoche hablaba con mis hermanas allá en la casa, algo bien precioso. Yo no sé si ellas apercibieron algo, pero me tomaba el Señor y les decía: a mí no me mueve el mensaje de un hombre, ni el de otro hombre, ni el de otro hombre. A mí me mueve la presencia de Dios. Dios a Israel también le dio esas bendiciones, la tipología de ser guiados por el Espíritu de Dios. Dios le dijo a Israel por medio de Moisés que cuando se moviera la nube, que se movieran ellos. No cuando se moviera Moisés, ¿va que no les dijo así? Cuando la nube se mueva, muévanse ustedes. Y para donde la nube se haga, para ahí háganse ustedes. Mientras la nube no se mueva, quédense quietos. ¿Quién era esa nube? Era Cristo. Sí, hermanos, Cristo era. Aún dice Pablo ahí en el libro de Romanos que la roca que golpeó Moisés, de donde bebió agua el pueblo, esa roca también era Cristo. Ese Cristo que tú tienes hoy tengo yo. O sea que si aquellos fueron culpables y no fueron perdonados, ¿seríamos perdonados nosotros siendo culpables? Así dice la Biblia: si la palabra dicha por medio de ángeles, dice, tuvo justa retribución, en Hebreos 2, no sé si lo han leído. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Dice, si la palabra dicha por los ángeles, por medio de ángeles, cuando Dios habló a Moisés, le habló a Abraham, le habló a los profetas, dice, le habló a Daniel cuando miraban el ángel de Jehová, cuando le habló a Sansón, dice, toda esa palabra, dice, tuvo justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si nos salimos de la voluntad de Dios, de permanecer a donde Dios nos quiere, podríamos, hermanos, caer en un lugar peor de donde Dios nos encontró. Porque donde Dios nos encontró, teníamos un corazón duro, pero Dios lo ablandó. ¿Verdad que sí? A puro marrazo de palabra, pero lo ablandó. Después de que ya amarreado y todo, se vuelve a endurecer, ya no hay más marro para ese corazón. Ya no queda sacrificio, dice, por aquel que habiendo pecado voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no queda sacrificio por el tal, dice. ¿Va que así dice Hebreos 10 también? Por eso, hermanos, es necesario de pensar, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Muchos te predican que Cristo solo vino para salvación, que Cristo es amor y que el amor de Dios es derramado en Jesús, y es verdad. Nadie merecemos lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, y ese es en verdad el amor derramado de Dios sobre nosotros. Pero tampoco saben y no te dicen esto, que también Jesús vino para juicio a la humanidad. Eso lo dice también la Biblia. O sea, de que Jesús está ahí, su consejo te lo da. Si tú lo tomas, eres salvo por él. Así le dijo Dios a este pueblo aquí, vea que sí. Si ustedes me obedecen, yo los salvaré. Vea que así les dijo, yo los voy a salvar. Jesús también es el mismo tema. Así como este pueblo, así también con nosotros. Si obedecemos a su consejo,
a la voz de Dios, a la voz de Cristo Jesús, a su palabra, y permanecemos en ella, Él estará con nosotros. ¿Hasta cuándo? Dijo. Hasta el fin del mundo. Y es más, dijo, en el mundo tendrán aflicciones, dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que el que está en Cristo, aunque haya aflicciones en este mundo, ya no miramos las cosas de este mundo, sino que miramos las eternas, las celestiales, al invisible, como esos siervos fieles de Dios que hubieron aquí también en la palabra de Dios, esperando la vida eterna. No por las cosas que se mueven en esta tierra, no por las cosas que tal vez estamos a cada día, hermanos, viendo que suceden. Por eso es que si nosotros nos volvemos de ese tipo de gente, porque déjenme decirle que son miles los que hay, y yo sé que me oyen y no les gusta que diga estas verdades, gente que oye la palabra de Dios, pero no están dispuesta a obedecerlas, gente que trata de estar oyendo la palabra de Dios, pero no hay disposición en su corazón de hacer la voluntad de Dios. Y cada día Dios les habla y cada día cae en ese error de la dureza de su corazón. Esos corazones llegan a grado, hermano, que ya no aperciben nada de Dios. Nada. Es más, llegan a estar tan muertos que llegan al culto. Yo he visto esa gente en las iglesias, solo van por una rutina porque ya no se sienten bien quedarse en la casa, pero llegan y se sientan al culto y todos cantan y esa gente no canta, está muerta. Y si canta, canta así bien muerto, sin vida. No sienten el gozo del Señor, no sienten la presencia de Dios, no sienten nada. Es como una religiosidad que llevan con un corazón endurecido, un corazón que ya no percibe nada de Dios. ¿Cuántos de aquí quieren ser así? David, en una ocasión que le falló al Señor, ese hombre lloraba amargamente y le decía: devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Han leído ustedes ese salmo? Se quedó sin el gozo de su salvación. Ese hombre lloraba amargamente por ese gozo, ¿verdad que sí? Porque lo había perdido. Si no tenemos presencia de Dios, si Dios no va con nosotros a cada paso que damos, nada somos y nada valemos. Miren lo que dice Hechos, capítulo 28. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea su nombre para siempre, amén. 28, 17 de Hechos dice así. 28, 17, el último capítulo de Hechos. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso de Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte, los cuales, habiéndome examinado,
me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han sido cerrados para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y los sane. Sabed pues que a los gentiles les es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Ven? ¿Cuántos quieren ser como este pueblo? Con un corazón engrosado, un corazón que ya no apercibe la voz de Dios, el mensaje de Dios. Dice que Pablo trató de explicarles de una forma y de otra con los profetas, con Moisés, de todas las escrituras que ellos conocían, y ni aún así apercibían. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo Pablo? Porque bien escribió Dios que les había ¿qué? Engrosado su corazón. ¿Por qué? Que lo cubre con una capa que ya no pueden apercibir la voz de Dios. Eso es estar endurecido. ¿Para qué me sirve la vida a mí sin Dios? A ver, ¿a mí para qué me sirve la vida sin Dios? ¿Y a ustedes? A mí no me sirve de nada la vida sin Dios. Con el conocimiento que tengo de Dios, de dónde Dios me sacó, ¿para qué me sirve a mí la vida sin Dios? ¿Ven cómo está esta gente? Así hay mucho pueblo de Dios en las iglesias que ya no aperciben la palabra de Dios. Al contrario, van en contra de la palabra de Dios, porque sus corazones están ¿qué?
endurecidos. ¿Por qué? Porque han jugado mucho con la santidad de Dios, con la palabra de Dios. Les han oído, les ha caído palabra y palabra, y nunca han querido vivir como Dios les manda. ¿Ven por qué les encargaba encarecidamente del cuidado que ustedes tienen que tener como viven delante de Dios? Cada día, hermanos, cada instante de su vida, cada momento que van pasando, cada paso que van dando, ¿cómo debemos de vivir delante de Dios? Ahí mismo Romanos 1, la hoja que sigue. El hermano hablaba el otro día de la palabra que leía en el profeta. ¿Y cómo decía, hermano, ese texto que leyó? El hijo honra al padre y el siervo sirve a su señor. Y si yo soy, dice, no, y el siervo honra a su señor. El hijo honra al padre y el siervo sirve a su señor. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, mi temor. Por eso es que les decía que tenía que ver bastante con esto, ¿verdad? Que venimos viendo hoy. Porque Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios nos pone en su palabra. Y queremos, vea que, a ver, ¿quién no quiere ser hijo de Dios aquí? Nadie, vea, todos queremos ser hijos de Dios. Como hijos le debemos, ¿qué dice? Honra. Porque el hijo honra a su padre, dice, ¿verdad que sí? Y muchos dicen, le quiero servir, pero sin temor. Hay un montón de predicadores predicando, pero que no tienen ni temor de Dios, ni viven como Dios manda. ¿Para qué quiero predicar yo así? La verdad les digo, para estarles diciendo a ustedes que yo estoy igual que ustedes o peor que ustedes, mejor es que me vaya a morir allá al infierno de una vez. ¿Para qué? ¿Sí me entienden? Si aquí se trata de que le echemos ganas, que hagamos la voluntad de Dios, que obedezcamos a su palabra, porque de todos modos, es más, no de todos modos, ¿cuál de todos modos? En mayor condenación vamos a caer, por lo que le decía, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero yo no estoy triste porque estoy en las manos de Dios, yo estoy pero feliz. Y ustedes a poco se ponen tristes porque cayeron en las manos de un Dios vivo y que porque es horrendo. Yo estoy feliz de estar en las manos de Dios. Contento estoy yo. ¿Y ustedes? Es una bendición grande. Amén. Vamos a seguir viendo en cuanto a las escrituras, por qué es que se endurece el corazón. Vean aquí. Romanos 1:18 dice así. Porque la palabra de Dios, porque la ira de Dios, la ira, el enojo, el juicio, la condenación, eso es la ira de Dios. Oigan bien lo que estoy diciendo. Porque esta palabra que voy a hablar es bien profética. No crean ustedes que es una palabra que se dijo que porque era para fulano y mengano, que para los israelitas. No. Esta palabra es profética desde el principio hasta el fin. O sea, tiene peso, tiene valor. En estos días nos habla a nosotros mismos. Y le habla a todo ese cristianismo de corazón endurecido, que no honran a Dios, que no glorifican a Dios como es. Miren cómo dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La detienen. Hay un montón de predicadores en las iglesias que la verdad no la están diciendo, la detienen, y eso es impiedad y es injusticia. Y por eso viene la ira de Dios. ¿Ven por qué viene? Por la dureza del corazón del hombre.
Es que la verdad, Dios no se puede contradecir. Él no quisiera que nadie perezca. Dios no quiere condenarte, hermano. Dios no quiere condenar al mundo. Dios quisiera que el mundo se arrepienta, pero eso viene por la causa de la dureza del corazón del hombre. ¿Y por qué dice ahí que viene? Y van a ver, miren cómo, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, se les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas ya hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ven lo que pasa con el corazón? Dios les habló, va que así dice ahí. O sea que es profética, pues, o sea que es una palabra que se está diciendo casi en el día del juicio ya, porque por eso dice, porque la ira de Dios, ¿sí me entienden?, se derrama desde los cielos. ¿Y qué dice? Y no le glorificaron, sino que en su razonamiento, como decía Ada, cada cual anda en su propio pensamiento. Tenían pensado a irse por donde ellos querían, no por donde Dios dice. Eso te puede endurecer tu corazón más. Por eso es que hay que ser sensibles a la voz de Dios. Y dice aquí, el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre y corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Así hay un montón de gente con conocimiento de Dios, cuidando culebras, cuidando chuchos, teniendo tanta cosa, menos glorificando a Dios. Idólatras se han hecho. Sí, viendo televisión, conociendo de Dios, cristianos que conocen de Dios, viendo a sus artistas mundanos, a la gente del mundo, dándole la gloria al mundo, a los hombres, a las criaturas, a todos los animales, idólatras. Terrible, hermano, lo que sucede. Y ya con conocimiento, porque su corazón se ha endurecido. Miren cómo dice aquí. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambian el uso natural por el cual es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desleales, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
A veces ahí están los cristianos aún viendo programas inmundos de la televisión, riéndose con esas cosas y ya con conocimiento de Dios. ¿Querías tú caer hasta ahí, hermano? ¿Querías tú caer? Imagínate, hay cristianos que tienen hijos homosexuales, que ya con conocimiento de Dios les nacen hijos homosexuales. ¿Quién dice que manda eso? Ahí en lo que leemos. ¿Quién dice que lo manda? Dios. Hijas lesbianas en el cristianismo. ¿No sabían eso ustedes? ¿No lo sabían? ¿No lo sabían, hermanos? Eso se está dando. ¿Tú quieres tener tu corazón así de duro, hermano? Que Dios te entregue hasta ahí. ¿Sabían ustedes que la mayor parte de pandilleros que andan en las calles y que se avergüenza el pueblo de Dios son hijos de cristianos? ¿Sabían eso? ¿Por qué, hermanos? Eso es lo que Dios prometió a su pueblo. Dios no prometió eso. Si leemos en las Escrituras, no son las promesas de Dios. Pero ¿por qué está recibiendo el pueblo esas promesas? ¿Por qué a este pueblo donde comenzamos este tema le fue tan mal? ¿Qué le iba a venir? Dijo Dios: peste, hambre, espada, muerte, todos los males, por no oír a la voz y no obedecerla. Por eso es este tema tan importante de pensar: ¿por qué puede ser tu corazón endurecido? Por no obedecer al mensaje que Dios nos da. Yo allá cada día que voy caminando, ahí sale el pecado. Digo, no, mi Señor dice, esto es pecado. Apártate de mi pecado. Conducirnos con ese temor cada día, con esa obediencia al mensaje que hemos recibido de Dios. Es más, yo he aprendido a amar a Dios con todo mi corazón cada día, que aún a mí no cualquiera que me dice, vamos a alabar a Dios aquí, allá, y lo vamos a hacer así, tengo un celo tan especial, que yo no con cualquiera voy tampoco por lo mismo. Porque si no lo van a hacer como dice en su palabra, yo no estoy de acuerdo tampoco. ¿Ven? Por eso es que nosotros solo andamos predicando. Cada cual que recibe los mensajes van a darle cuentas a Dios. ¿Sí o no? Y los que no lo reciben, porque muchos dirán, entonces no hay que oírlo, pues también le van a dar cuentas a Dios. Eso es bien serio. Muchos dicen, dice, este mensaje está bien tremendo, dice, mejor no oírlo, me voy a condenar más. Ya está condenado. Miren, hermanos, Dios es bueno. Dios, todo lo que Él nos manda y nos dice es bueno. Aún los juicios de Dios son justos y verdaderos. ¿Es así o no es así? ¿Acaso que la humanidad no merece los juicios que Dios tiene ya deparados en la palabra de Dios para el mundo? ¿No lo merece el mundo? Sí. Imagínense toda esa gente envanecida, en puro pecado. Si abrimos aquí empezamos a ver, si ustedes pudieran ver por el Espíritu todos los demonios que gobiernan todas estas ciudades, de adulterio, de fornicación, de homicidios, de drogas, de esto, y les empezar a hablar de todos los demonios que gobiernan estas ciudades, principados y potestades de puro pecado.
Y la gente se le ha gritado a diestra y a siniestra la palabra de Dios y no quiere obedecer. Y ahora nosotros, ¿será que porque estamos aquí, que todos los días cantamos coritos, nos vamos a salvar si no obedecemos? Igual que ellos vamos a ser consumidos. Por eso, hermanos, hay que perseguirnos cada día de poner por obra la palabra de Dios. Y quiero continuar con este mensaje, vamos a dejarlo aquí hoy. Los veo un poco cansados. Y vamos a continuar con la otra parte de este mensaje, que es cómo nos debemos de conducir cada día. Ahorita estuvimos viendo en las Escrituras, ¿por qué puede ser nuestro corazón endurecido? ¿Por qué razón? Si Dios nos está, habla y habla. A ver, aquí ustedes no me dejan mentir. Solo entre nosotros, Dios nos ha hablado las mismas cosas muchas veces. Y muchas veces no las hemos obedecido. ¿Es verdad eso o no es verdad? Es real. Les estoy diciendo la verdad. Y sabemos que aquello es pecado y que no agrada a Dios. Y muchas veces no le hemos obedecido. Tengamos cuidado, estamos en un peligro tremendo. Es mejor que sea chico, sea grande, nos conduzcamos con temor y le pedamos a Dios que nos ayude a serle fieles cada día, a obedecer su palabra, a estar firmes en su palabra cada día, para que nuestro corazón, hermanos, cada día sea edificado en Dios y no endurecido. Amén. Así es que vamos a quedarnos ahí hoy y vamos a continuar, como les digo, con la otra parte de este mismo tema. Y vamos a seguir con lo que es la enseñanza de cómo debemos de perseverar, cómo debemos de estar cada día, cómo debemos de cada día estar caminando firmes en Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Cómo es que tu corazón no puede ser endurecido? ¿Cómo es? Porque hoy estamos viendo por qué puede ser endurecido, ¿verdad que sí? Queremos ver la salida, no nos vamos a quedar solo ahí. Vamos a ver cómo podemos nosotros no solo ser endurecidos, sino que cómo debemos de perseverar cada día para que nuestro corazón se mantenga siempre fiel en el Señor, ¿verdad? Así de que vamos a dejarle ahí vamos a seguir grabando sobre ese, mijo. 9, Romanos 9, aleluya, gloria al Señor, capítulo 9 de Romanos, aleluya. Vamos a leer del 1 en adelante, vamos a tomar una lectura un poco larga para que sigamos el tema que hemos venido viendo, para la honra y la gloria del Señor y bendición de nuestras almas. Aleluya. Hay poder en Cristo. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y vuestro, para honra y gloria de su nombre y bendición de nuestras almas, de la manera que sigue su santa y bendita palabra. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no a los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque de la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré a Sara y tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también
Cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende de que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al alfarero, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, lo mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado a estos, esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar de donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado una descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Padre, le damos gracias una vez más por su bendita palabra, le damos la gloria y la honra y la alabanza a usted. Gracias en esta hora que nos concede una vez más, Señor, para estar en este lugar, para alabar, glorificar, santificar y honrar su santo y bendito nombre, para, Señor, poder gozarnos en su presencia y seguir teniendo la dirección por su Espíritu y por su palabra, para coronar nuestra carrera triunfante con Cristo Jesús. Ayúdenos, bendíganos una vez más, denos su palabra, abra nuestros entendimientos, que podamos vivir conforme a su voluntad. Oh Señor amado de la gloria, que nuestros corazones estén siempre dispuestos para ser transformados. En el nombre de Cristo Jesús, se lo pedimos, se lo rogamos, se lo suplicamos todo. Bendíganos, Señor, en esta noche, úsenos para la gloria de su nombre. Quite todo estorbo en los aires, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos una bendición más. Y que su nombre sea engrandecido y glorificado en medio nuestro. Para la honra y gloria de su nombre y bendición de nuestras almas, declaramos una bendición más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Aleluya. A ver, hoy vamos a seguir viendo el tema que veníamos viendo. ¿Cómo se llama el tema que veníamos viendo? ¿Por qué puede ser endurecido tu corazón? Y lo tocamos una parte la semana pasada en el culto que tuvimos con los hermanos en el otro hogar. Amén. Y esta noche vamos a continuar con este tema. Y esto es tan importante. Veníamos viendo cómo Israel muchas veces recibía mensaje por los profetas y lo revocaban. ¿Se acuerdan que ahí empezamos, verdad? Y siempre decidían hacer lo que ellos querían. Hoy en día, cada día que nosotros nos reunimos,
Nos reunimos para saber qué quiere Dios de nosotros, qué demanda Dios de nosotros, qué quiere Dios que hagamos y cómo quiere Dios que vivamos delante de Él. Y para eso Dios envía su palabra. Por eso es que yo les he enseñado siempre que tengan un cuidado muy especial cuando estamos en un lugar donde se predica la palabra de Dios, porque no todos son siervos de Dios, no todos predican la palabra de Dios, sino que hay muchos que hablan muchas cosas menos la palabra de Dios. Y debemos de tener cuidado. Yo estaba leyendo también en los libros de las crónicas a unos profetas que Dios les puso un espíritu de error, para que le dijeran al rey que fuera a pelear contra el rey de Asiria, para que lo destruyera. Y llegó un profeta de Dios que le dijo la verdad, sin embargo mejor lo mataban. Y siempre los profetas de Dios que siempre han hablado con la verdad han sido menospreciados por el pueblo. De esto tengamos cuidado, porque el tema por eso se llama así. ¿Por qué puede ser endurecido tu corazón? No es otra cosa sino por cerrarle el corazón a la palabra de Dios, por cerrarle nuestro corazón a la voluntad de Dios y querer siempre hacer lo que a nosotros bien nos parece y lo que nosotros queremos. En el salmo que leía el hermano esta noche, antes de tocar esta lectura que toqué, les voy a repasar una partecita que se leía ahí concerniente a este mismo tema que venimos hablando. A ver qué salmo fue, ¿quién se lo sabe? 81, ¿verdad? Esa gente lista me gusta a mí, ¿verdad? Porque los que no se le quedan los salmos y todo eso, olvídense, van a perecer, van a ir detrás de falsos profetas al ratito, ¿verdad? Porque a cualquiera que diga que es predicador lo van a seguir. Sin embargo, dice la Biblia que Dios nos ha dado discernimiento para discernir los espíritus, si son de Dios, ¿verdad? Y dice así, del 81:11, dice el 10, perdón, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si hubiera